¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy es día de luto en Aragón por la muerte del que fuera presidente del Gobierno autonómico y cofundador del PAR, Emilio Eiroa. Esta noche hablaremos en nuestro debate de la importancia de su figura y de su labor política. Pero comenzamos con otro tema, los gastos de protocolo sin justificar de la DGA. Analizaremos con nuestros invitados si se deben o no eliminar estas partidas que alcanzan el 10% del presupuesto de protocolo. Y para ello nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María. Jesús Morte, presidente de CREA. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Y Leticia Crespo, concejal de Chunta en el Ayuntamiento. Leticia, buenas noches. Buenas noches, María. Vamos a comenzar por este último tema que presentábamos, esos gastos sin justificar de la partida de protocolo en la DGA. Desde 1996 los miembros del Gobierno autonómico disponen de ese pequeño fondo dentro de la partida de protocolo que alcanza ahora mismo el 10% del total para gastos sin justificar. ¿Creéis que con esa tan demandada transparencia que se está pidiendo ahora a los partidos políticos deberían de eliminarse este tipo de partidas? Juanjo. Bueno, yo durante 10 años tuve cargos de responsabilidad en el Gobierno de Aragón. No exactamente, no era consejero evidentemente, ¿no? Pero sí que tenía competencias que podían asimilarse en uso presupuestario. Y en 10 años ni utilicé, ni me hizo falta utilizar ninguna cantidad que no se pudiera justificar. Por tanto, desde mi punto de vista, la gestión se puede y se debe hacer sometida a la intervención, y a la intervención en un doble sentido o en un triple sentido: a la intervención formal del interventor de cada departamento, de la intervención delegada, a la intervención de las Cortes o al control de la oposición y de las propias Cortes, y evidentemente al escrutinio de los ciudadanos. Entonces, desde mi punto de vista, yo en mi experiencia de 10 años no lo veo necesario. Ahora bien, estamos hablando de 60.000 euros, es una cantidad que es mucho menor que otras cantidades de dinero que sí que son intervenidas y que sin embargo causan más daño para la gestión pública que esos 60.000 euros. 60.000 euros que, por otro lado, 60.000 euros o una cantidad mayor en otros gobiernos que normalmente no vienen de decisión política, sino de ese círculo de asesores alrededor del poder que hacen mucho más daño por oficiosidad que realmente por decisiones estrictamente políticas. Para un asesor, para ese círculo de confianza, es más fácil gestionar con fondos de libre disposición, para entendernos, que con fondos que deben someterse a una disciplina presupuestaria. Pero ahora mismo sí que es verdad que da una mala imagen, ¿no?, a los ciudadanos este tipo de partidas que no se justifican. Jesús. Yo lo que creo sinceramente es que en otro escenario que no fuera el que es ahora, esto hubiera pasado completamente desapercibido y no hubiera habido noticia. No hay noticia. En este momento en que los temas de transparencia, fiscalización, etcétera, etcétera, están tan de boga, yo creo que no solamente para los partidos políticos, Yo creo que la transparencia y el cumplir con las normas fiscales de intervención, etcétera, deben estar establecidas para todos aquellos colectivos que tengan que ver con el dinero público, sin ningún tipo de excepción. Punto final. Dicho esto, yo estoy un poco con Juanjo, ¿no? 80.000 euros en un presupuesto de 4.700 millones de euros. ¿Tiene mucha importancia? Pues a lo mejor sí, yo no lo sé, ¿no? Pero como regla general, sinceramente creo que la actuación con el gasto correspondiente al dinero público que tienen las administraciones públicas deben pasar por un proceso. Y a veces ese proceso yo creo que al final interesa más no gastar nada, porque el proceso es farragoso y el proceso para justificar 100 euros, 200 euros, 300 euros, déjalo, no te gastes nada y punto final, ¿no? Pero como norma general, que la gente que tiene el dinero público para gastar, que cumpla con las normas. Pero tampoco hay que hacer de esto una causas bellis, ¿no? Yo no, de verdad que no lo veo. Otra cosa sería, no, el año pasado 20 millones de euros en gasto de representación, oiga, no, 80.000 euros. Bueno, 60.000 bueno, este año. Pues sí. que es bien, que se fiscalice, que se den todos los justificantes y tal, pero tampoco vamos a pasar, ¿no? Leticia, ¿se deben eliminar o no? Pues hombre, 60.000 euros yo creo que cuesta muchísimo ganarlos. Son 10 millones de las antiguas pesetas y estamos hablando que, por ejemplo, se me ocurre, así a bote pronto,
El Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza tiene 20.000. Estamos hablando de educación. Quiero decir, ¿son importantes? Sí, desde luego, para Chunta Aragonesista es un gasto injustificable en este escenario, que es que hay que tenerlo en cuenta, que es que estamos en un escenario en el que estamos en este momento. Desde luego, yo creo que como forma de acercarse a la ciudadanía, la denominación ya es la bomba. Gastos de difícil justificación. En este momento decíamos 61.000 y un poquito más, es decir, un 10% de esos gastos de protocolo que no se tienen que justificar a nadie, como si cualquier ciudadano pudiésemos dejar de justificar el 10% de lo que ingresamos en nuestra declaración de la renta. Yo creo que no jugamos con las mismas barajas. Y desde luego, si se trata de dinero público, como bien decías, Jesús, ni el 10, ni el 5, ni el 2, ni un solo euro sin justificar, porque estamos hablando de ese dinero que hasta ahora muchos han asumido que no es de nadie, y es que resulta que es dinero de todos. Yo creo que es una evidencia de ese doble rasero de medir del gobierno que en este momento tiene que tomar las decisiones, Partido Popular, Partido Aragonés, que se llena la boca hablando de transparencia, de participación, pero sin embargo sigue manteniendo este tipo de partidas. Bajo nuestro punto de vista, desde luego no está justificado porque además, según leía en algún medio de comunicación, entre otras cosas, parte de estas partidas se habían utilizado para pagar una multa del conductor de un consejero, que esa es otra. Porque ¿para qué se utilizan este dinero no justificado? ¿Qué gastos son esos? Pues yo leía uno de los ejemplos que era ese, otro de los ejemplos era para pagar una corona de flores en un funeral de un familiar de un consejero. Quiero decir, vamos a poner cada cosa en su sitio, porque decían desde los partidos que han estado en el gobierno, concretamente el Partido Socialista y el Partido Popular, decían que, bueno, que se llama así la partida, pero que evidentemente pasan por la intervención. Hombre, faltaría más. Y el Partido Aragonés, que era un poquito más escueto en sus declaraciones, decía que es que son partidas que han estado en todos los presupuestos de la comunidad autónoma. Hombre, no vamos a detallar aquí cuáles son las partidas que hasta ahora han estado y ya no están, o cuáles son las partidas que se han quedado con un presupuesto exiguo. Y estoy hablando de partidas para asistencia social, estoy hablando de teleasistencia, estoy hablando de becas de comedor, estoy hablando de educación. Vamos a ver, es que suena un poquito frívolo. Desde luego yo creo que esto nos hace mucho daño en general a los políticos, porque creo que no es una forma de acercarse al ciudadano, sino todo lo contrario, y creo que es un poco descorazonador para aquellos que nos hemos acercado a la vida política pues, con esa vocación indiscutible de servicio público, con ese abogar por la transparencia y por la participación. Creo que estas cosas desde luego no nos ayudan lo más mínimo. Juanjo. Sí, cuando se habla de asuntos como este, a mí me rechina el que se los juzgue en esta situación. Es decir, lo que debe ser en esta situación y en cualquier otra. No porque la situación sea más dramática para muchos millones de ciudadanos, debemos extremar las medidas. No es así. Otra cosa es lo que ahora decía Leticia, es que a mí no me preocupan los 60.000 si no los comparo con los 600.000 o con los 6 millones o con la cifra que sea mal utilizada. A mí me rechina mucho más que permanezca una partida de 60.000 cuando se han recortado partidas mucho más importantes y mucho más necesarias. Esa es la discusión política. La discusión política es qué partidas se han recortado, qué presupuestos se han reducido, qué servicios han dejado de darse mientras permanece esta. El nombre que sea de difícil justificación, yo creo que Jesús lo conocerá igual, en muchas empresas existe también ese tipo de gastos, que no es que escondan algo injustificable, sino que por su cuantía y por su uso no pertenecen a partidas ordinarias. Ahora, yo repito, durante 10 años, en una gestión, en un departamento como el de educación, complejísima y con un presupuesto altísimo, no se utilizó ni un solo euro de esa partida en toda mi experiencia. ¿Cómo no se tienen que utilizar? ¿Cómo se tienen que utilizar? No, sí coincido absolutamente, pero no porque la situación actual sea de crisis. Es decir, porque no debe utilizarse, porque siempre existen procedimientos para justificar todo aquello que es justificable. No, eso está claro. Hasta lo de difícil justificación es justificable, pero porque no esconden nada inconfesable. Lo que está claro es que ahora los ciudadanos nos están pidiendo un plus de transparencia en ese sentido. Hombre, quiero decir, es que el escándalo se ha convertido en el día a día, o sea, en los papeles de Bárcenas, los rollos y no rollos de la Casa Real con y sin Urdangarín. No convirtamos que el escándalo de la política aragonesa son estos 60.000 euros. No, claro que no. Es decir, eso es lo que puede llevar a confusión. Claro.
Jesús. Eso es lo que puede llevar a confusión, no, únicamente yo cuando me refería que en el escenario actual me refería Sí, hombre, precisamente que os entiendo perfectamente, a lo que claro. es impactante la noticia, ¿no? Esta noticia hace 2 años no la hubiera dado ningún medio. ¿Viene bien para que todo el mundo esté con las orejas tiesas y cumpla con su deber? Yo creo que sí, pero tampoco hay que sacar los pies del tiesto. Yo no... Comparar esto con el caso Bárcenas. No tiene nada que ver. Bueno, pues bien, se puede comparar. O con el caso Mata, o con el caso Gerardo Díaz Ferrán. A mí me da un poco, me sobrepone, ¿no? Pero vamos, que todo el mundo cumpla con su obligación. Bueno, estamos hablando también que es el 10% de una partida global de protocolo, que es casi 1 millón de euros, a pesar de que se ha reducido en un 40%. ¿Qué os parece? ¿No es un poco excesiva quizá desde el punto de vista de los ciudadanos? Pero, Casi 1 millón de... María, ¿con respecto a qué? Si el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón fuera de 500 millones de euros, una barbaridad auténtica. Si el presupuesto de la Comunidad Autónoma son 4.700 no sé cuántos millones de euros, ¿es mucho dinero? Sí, pero todo el mundo estará de acuerdo que se necesita un gasto de protocolo para mantener un gobierno. Vamos, yo por lo menos estoy de acuerdo, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que cada consejero se tiene que pagar de su bolsillo los gastos de la consejería? No tiene demasiado sentido, ¿no? Leticia. No, yo también estoy de acuerdo en que es necesario, quiero decir, hay cosas que cubrir, ¿verdad? Pero yo sí que estoy de acuerdo en que sea prescindible los 9.000 euros al mes que nos gastamos por diputado en cada escolta y en cada coche oficial, por ejemplo. Quiero decir, comparable, preguntabas, Jesús, ¿respecto a qué? Pues, hombre, yo no lo he comparado con el caso Bárcenas, simplemente he puesto de manifiesto que como es un escándalo permanente y que cada día nos desayunamos con una de estas, pues parece que por ser permanente tenga que ser más asumible. Y no es así, porque no lo voy a comparar con el caso Bárcenas, que hablamos de millonadas, lo voy a comparar con el que no puede comer y va todos los días al comedor social para 60.000 euros o mucho, pues muchísimo, es una millonada. Quiero decir, es que es verdad que hay que poner cada cosa en su sitio, pero a mí me parece que en este momento, sin negar lo que decías, Juanjo, que independientemente del escenario hay que valorar si es necesario o no, desde luego en este momento los ciudadanos están pidiendo un plus de transparencia y que aparezca una partida como gastos sin justificar o de difícil justificación, hombre, es que clama al cielo. Pero, Juanjo, para concluir el tema. Sí, para concluir, es que el partido ahora en el poder prescinda de esa partida y mantenga sin dotar los comedores escolares, quiero decir, es que le estás facilitando esa salida, ¿no? Decir, oigan, que me suena escándalo los 60.000 euros de difícil justificación, quítelos y va a dar un ejemplo de transparencia. No, la transparencia no es el principal principio, sino que la transparencia es exclusivamente un procedimiento, pero lo que importa es el fin que se da al presupuesto. Es decir, ahí lo grave es que faltan dinero para investigación y desarrollo, dinero para beca de comedor, dinero para... Es decir, con que eliminásemos esos 60.000 euros no arreglaríamos la situación de la política aragonesa, la situación presupuestaria de gasto y de inversión. Bueno, si os parece, cambiamos de tema radicalmente, hablamos de la que ha sido tristemente la noticia de este fin de semana. Ayer moría en Zaragoza a los 77 años el que fuera presidente del Gobierno de Aragón y cofundador del PAR, Emilio Eiroa. Hoy se ha celebrado su funeral, se va una de las figuras más representativas del panorama político de los últimos 30 años en Aragón. Bueno, ¿qué destacaríais de su figura, Jesús? Hombre, yo en este caso concreto no quiero ocultar que estoy afectado personalmente. Yo tenía relación personal intensa con Emilio Eiroa. No en vano hacía ya 15 años que nos reuníamos mensualmente a comer para hablar, un grupo de amigos, para hablar de lo divino y humano. Y yo conozco bien las características del personaje, de Emilio. Yo creo que no fue un hombre cabal, yo creo que fue un hombre discreto y yo creo que fue un hombre honesto. Hombre, difícilmente esas tres virtudes se dan en una misma persona y os puedo asegurar que en Emilio se daban. Es verdad que tuvo que padecer, y digo padecer, una situación como consecuencia de la trama del tránsfuga Gomari y de la que salió con una especie de gallardía que a lo mejor otros políticos no lo hubieran hecho. ¿Cuántas veces hemos visto a Emilio protestar
de la actuación que tuvo la trama del Gomari y que le costó el puesto de presidente, ¿eh? Nunca dijo nada, nunca comentó nada y aguantó como solo los hombres de esas hechuras como Emilio pueden aguantar. Yo siento mucho su pérdida y personalmente he perdido un amigo. Leticia. Bueno, yo lo primero quiero transmitir mi pésame a la familia, a sus amigos y también al Partido Aragonés, porque bueno, a quienes nos hemos incorporado a la política pues hace muy poquito, pues no hemos tenido la suerte de coincidir con él personalmente, pero no por ello dejamos de conocer su figura y su importante papel en la política aragonesa y de su gran implicación hasta sus últimos días, porque yo esta mañana escuchaba en la radio algún compañero suyo de partido que decía que hasta hace bien poco pues les había acompañado a los pueblicos a dar alguna charla y demás. Desde luego su dilatada experiencia por sus relevantes cargos desde la concejalía en el Ayuntamiento de Zaragoza hasta la presidencia de las Cortes, pasando por ese episodio que citaba Jesús en la presidencia del Gobierno de Aragón, en el que tuvo que hacer frente a una moción de censura, pues evidentemente lo hacen protagonista indudable del escenario político de este país que es Aragón. Y bueno, a los que no le hemos conocido, lo que nos sorprende un poco es que todo el mundo, al definir su figura, coincide en lo que tú decías precisamente, en que ha sido un hombre de una gran calidad humana, un hombre cercano, un hombre honesto, siempre guardando los trapos sucios en casa, ¿no? Nunca ha salido afuera a mostrar sus discrepancias, incluso dentro de su propio partido, y yo creo que estos valores son indiscutibles para alguien que ha decidido dedicar su vida a la política en cuerpo y alma. Así que yo simplemente puedo reiterar mi pésame y reconocer pues ese papel que ha tenido en la política aragonesa. Juanjo. Sí, yo creo que es un hombre que representa, su edad así lo indica, que representa lo contradictoria, lo compleja y las características que definían en la transición. No hay que olvidar que Emilio Eiroa fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por el tercio familiar, es decir, que fue concejal en la época del último ayuntamiento franquista. Es decir, que ya estaba en política y por tanto le tocó protagonizar la transición. Fue cofundador del PAR. El PAR tiene también ese origen, sobre todo de asentamiento agrícola, de esa raíz conservadora agrícola, y dentro del PAR, como esto apenas él lo sacaba a colación, pero por esa discreción que decía Jesús y esos trapos sucios que lavaba en casa que decía Leticia, representaba la posición más proclive al Partido Popular dentro del PAR. De hecho, así como Santiago Marraco fue desalojado de la presidencia de gobierno, aparte de por unas elecciones, por su propio partido, por el propio Partido Socialista, la versión jacobina del Partido Socialista hace lo posible porque Marraco no sea presidente, no sea candidato y por tanto no sea presidente de gobierno. Hipólito Gómez de las Rozas está en total desacuerdo con una coalición con el Partido Popular, que es lo que le lleva a ser presidente del gobierno de Aragón a Emilio Eiroa. Y de hecho luego Emilio Eiroa sería presidente de las Cortes con Lanzuela como presidente del gobierno. Es decir, representaba una tendencia ideológica muy clara y que mantuvo durante toda su vida, justamente, primero, porque así era la política en aquellos momentos, y en segundo lugar, porque era discreto. La política había que hacerla con acuerdos, con pactos, manteniendo unas determinadas posiciones. En este caso, la de Emilio Eiroa era quizás la vertiente más conservadora del PAR. Pero en cualquier caso, en sus 2 años se produjeron grandes movilizaciones en Aragón, porque se estaba sustanciando en el gobierno de España los pactos autonómicos, pero hubo un episodio oscuro como fue el de la televisión aragonesa, que fue uno de los elementos que llevaron a desalojarlo a través de una infausta e ignominiosa moción de censura, como hecha a través de transfugismos, como cualquier transfugismo, incluso los que están sucediendo muy cercanamente. Pero, en definitiva, lo que representaría Emilio Eiroa, a su pesar, yo creo que a su pesar, es la necesidad de autogobierno. En estos momentos que se habla tanto de transparencia, de participación, de acercamiento a los ciudadanos, y que parte del discurso político que coincide con eso habla de la necesidad de recentralizar, la necesidad de devolver competencias al Estado. Yo creo que aquellas movilizaciones de los años 90 lo que representan es que solo el autogobierno es lo que permite profundizar en la democracia
y lo que permite que las palabras como transparencia, participación, etcétera, cobren sentido. Si no, por transparencia hablaremos de partidas como las de antes, cuando se está sustanciando otro tipo de cosas. Y yo creo que a su pesar, pero lo asumió con gallardía y porque le tocaba, representa cómo en aquellos años 90 la mayor parte de la Comunidad Autónoma de Aragón encabezaba la necesidad de autogobierno. Bueno, con este recuerdo, estas últimas palabras sobre él, cambiamos de tema, nos despedimos, decimos ese pésame por Emilio Eiroa, pero antes de irnos sí que me gustaría que abordásemos otro tema diferente relacionado con el PSOE y esa polémica con la alcaldía de Ponferrada. El alcalde, junto con los concejales, se han desvinculado del PSOE allí en Ponferrada para mantener el poder, tras haber llegado a él por medio de una moción de censura en la que fueron apoyados por un concejal acusado de acoso sexual. Bueno, ¿cómo valoráis, Juanjo? Empezamos por ti, ¿cómo valoráis este tema y cómo afecta también al Partido Socialista a nivel central? Danos luz. Si me permitís la broma, como diría Jesulín Gilbrique, en dos palabras: avergonzado. Simplemente con esa palabra y media casi, ¿no? Casi y media, sí. Leticia. Yo es que creo que se ha hecho uno de los ridículos más espantosos, porque es la paradoja sobre la paradoja. ¿Quién iba a pensar que el partido que está ofreciendo, que intenta ofrecer la alternativa a quien ahora está gobernando, pues iba a ganar un sillón de alcaldía por el apoyo de un acosador en el Día Internacional de la Mujer? Es que es la paradoja sobre la paradoja. Yo creo que se pone de manifiesto la falta de liderazgo que también hay ahora en el Partido Socialista, porque es verdad que este retranqueo a las 6 horas, bueno, yo leía en algún medio de comunicación que decía, apenas 6 horas después el señor Rubalcaba, pero ¿cómo que apenas? ¿Tanto? Yo pregunto, ¿tanto? Sabiendo que el secretario de organización, hombre, estaba avalando toda la operación y tenía toda la información detrás. Yo creo que se ha hecho el ridículo más espantoso, que este tipo de pasos en falso, desde luego, no están beneficiando al Partido Socialista, que es el que intenta ofrecer una alternativa, y que, bueno, que es que lo de obtener el sillón con el voto de un acosador, yo creo que son palabras mayores, que es que viola toda una serie de principios. Y cuando ya es la repera, porque ya es la repera, cuando el señor Rubalcaba dice no habrá un dirigente del Partido Socialista que asuma la alcaldía, o están en la alcaldía o se van del Partido Socialista. Pues toma, y van y se van. Por conservar el sillón. Es que es, como decías, la paradoja sobre la paradoja. Yo creo que, desde luego, no ha sido ni muchísimo menos un acierto, sino todo lo contrario. Jesús. Yo, perdonadme, pero voy a rebajar el nivel de vuestra intervención, lo siento. Primero, que creo que España es muy grande. Tiene, no sé, 7.000 y 8.000 y pico pueblos, y es complicado llevarlo todo en una mesa de trabajo en la calle Ferrado, en Génova, igual me da, lo que sea. España es muy grande. Que los dos grandes partidos políticos de este país son también muy grandes, con cientos de alcaldes, con miles de concejales, con cientos de diputados, y controlar eso tiene que ser la leche. Y una reflexión que se me ocurre a mí es que si esta misma situación se produce en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, ¿las reacciones de todo el mundo hubiera sido lo mismo? ¿O las reacciones de esto es porque se ha hecho en Ponferrada? No. Que muchos españoles posiblemente lo conozcan justo en qué provincia está. Zaragoza, Valencia, Sevilla, si saben todo el mundo dónde están, ¿no? Bueno, en definitiva, que a perro flaco son pulgas, todos son pulgas. Casi peores son. Y al pobre Partido Socialista Obrero Español le crecen los enanos porque se ha comprado un circo, ¿no? Hombre, pero yendo al principio, yo creo sinceramente que no está bien que un alcalde de una ciudad como Ponferrada se apoye en un concejal que está procesado por el tema del acosamiento, y eso lo entiende todo el mundo, incluso yo también. Juanjo, ¿quieres apuntar alguna? Bueno, un apunte último. Óscar López ha dicho hoy que le cegó la posibilidad de tener la alcaldía de Ponferrada. En alusión a este tema. Sí, la alcaldía de Ponferrada puede ser muy atractiva, pero es que eso es lo que... Y ahora sí que hablo en este momento, es cuando hay que demostrar que el poder no puede cegar, o al menos que a quien le ciega el poder
no es digno de estar en un partido político que quiere representar los intereses de los sectores más progresistas de la sociedad española. El poder no puede cegar a nadie, y desde luego no a cualquier costa, y menos con esas inoportunidades como hacerlo coincidir vergonzosamente con un día tan significativo y con pactos además escritos. Es que no es comprensible. Yo espero no que es una cuestión de ceguera. Del PSOE se pare solo con Ponferrada, que no es una tengáis más de... pobres, que estáis hechos polvo ya, joder. No, quiero decir que ahí la reacción tardía, pero la reacción ha sido inequívoca, ¿no? Tardía, es cierto, y el secretario de organización conocía la operación, o sea, no tiene perdón de Dios, que diría un clásico, pero al menos sí que se ha actuado con decisión, es decir, estas operaciones no pueden consentirse desde un partido político. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, no tenemos para más en este debate. Os agradezco a los tres que nos hayáis acompañado esta noche. Nos despedimos, mañana estaremos como siempre a la misma hora. Buenas noches.